noches a todos. Queremos darles la bienvenida a esta nueva conversación. En esta oportunidad no lo estamos haciendo en vivo, lo estamos grabando, pero va a ser transmitido en el primer viernes del mes de diciembre. El viernes 2. Así que entendiendo que cuando ustedes lo escuchen va a ser viernes, queremos ya desearles un feliz sábado y que puedan disfrutar de ese tiempo apartado por Dios desde la creación del mundo, para que tengamos momentos especiales con Él y en relación con Él. Bueno, hoy vamos a seguir conversando acerca de esta temática que iniciamos hace unas conversaciones atrás, basadas en un pasaje de la Biblia y que titulamos ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Estamos hablando de parábolas. Y hoy vamos a introducir el programa o la conversación de esta noche con la lectura de un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, los versículos 34 y 35. Dice allí la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta cita la hace el evangelista del Salmo 78, ¿no? Del Salmo 78, que alude a que es una profecía mesiánica, y el evangelista entiende claramente que en Jesús se cumple la profecía de ese salmo, ¿no? Y entonces Jesús, en cumplimiento de su función mesiánica, de una de sus funciones mesiánicas, hablaba a la gente para enseñarle en parábolas, ¿no? Con este pensamiento, con esta declaración en mente, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe en la lectura de la palabra y para que ilumine nuestros pensamientos y dirija nuestras palabras. Amén. Oremos. Buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos nuevamente en este espacio, en este tiempo, para poder abrir tu palabra y encontrar verdades acerca de ti. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, que pueda hablar a nuestros oídos y revelarnos algo que nosotros estemos necesitando o algo que aún no sepamos de ti. Que sea para nuestro beneficio y también para beneficio de todos aquellos que nos rodean. Te pedimos humildemente todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos laicos, estudiosos de la palabra de Dios y tratando de compartir aquello que leemos con aquellos que quisieran aprender algo más o que quisieran compartir con nosotros también sus experiencias. Nuestro canal se llama Conversemos a la Luz de la Biblia, estamos por Facebook, estamos por YouTube y salimos los primeros y terceros viernes de cada mes. Este programa, que como dijo bien Gustavo, está siendo grabado unos días antes porque por motivos personales no vamos a poder emitirlo en directo. Generalmente los programas son en directo y salen en estas fechas. Entonces ustedes nos van a encontrar tanto en YouTube como en Facebook en Conversemos a la Luz de la Biblia los primeros y terceros viernes de cada mes. Dicho esto, ahí, como estaba diciendo, ese es el tercer ciclo que estamos llevando a cabo. Este tercer ciclo conlleva una temática de, como dijo también Gustavo, de qué está escrito cómo lees. En esta parte lo que estamos haciendo es comentamos las parábolas, tanto las parábolas que aparecen en la Biblia en el Nuevo Testamento como algunas que aparecen también en el Antiguo Testamento, y hemos incorporado también las visiones que han tenido algunos de los profetas y de las personas que figuran en la Biblia. Dicho esto, siempre estamos hablando de que nosotros lo que transmitimos es en la luz de la Biblia, no incorporamos otro tipo de libros, otro tipo de bibliografía, y la mirada que tenemos es la Biblia que todos tienen. Por ejemplo, yo en mi caso uso la Reina Valera 1960, Gustavo a veces usa también la misma, hubo una otra versión que se puede encontrar en cualquier casa que venda no Biblias. somos pastores, así que bueno,
lo que tenemos nada más es la exégesis y la hermenéutica que nos muestra la luz del Señor a nosotros en la Biblia. No hay nada ni místico ni raro, solamente es esto. Y lo interesante es que le damos una mirada desde el punto de vista teológico, ¿sí? Porque no tenemos otro tipo de preparación especial, así que lo que vemos es lo que mostramos en el principio de la sola escritura. Así que vamos a ver un poquito lo que vimos la última vez que tuvimos la charla, ¿no es cierto, Gustavo? La última vez, la última conversación, estuvimos leyendo una parábola que está unos versículos antes de esta que vamos a revisar, a leer, ¿no? A analizar hoy. En la parábola del sembrador. Exactamente. ¿No? Y lo que encontrábamos es que más allá de las definiciones clásicas, ¿no? Acerca de los terrenos, de los tipos de terreno y de lo que representa cada uno de ellos, que es válido, ¿no? Nos parecía, considerando este texto que acabamos de leer al inicio, ¿no? Este pasaje, esta profecía mesiánica del Salmo 78, vimos que Jesús tenía un mensaje muy importante que dar y tenía que darlo a una multitud heterogénea, ¿no? Habían representados todos los sectores sociales, económicos, políticos, étnicos posibles, ¿no? Para ese momento y para ese lugar, religiosos, estaban representados de alguna forma en esa multitud, ¿no? Que estaba alrededor de Jesús y que estaba ansiosa, expectante a ver qué era lo que decía Jesús, ¿no? Decíamos que muy posiblemente cada uno de ellos esperaría escuchar algo que trajera satisfacción a su inquietud personal o a su inquietud sectorial, ¿no? De su sector, de su grupo, ¿no? Muchas de esas inquietudes realmente genuinas, otras más artificiales, ¿no? Más fabricadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los fariseos. Los fariseos tenían expectativas políticas, imperiales, ¿no? Ellos querían formar parte de un imperio y ser la cabeza de ese imperio, ¿no? Y entonces en el Mesías esperaban ver un aliado a sus propósitos. Un libertador. Un libertador, pero un libertador que los llevara a donde ellos querían ir. No un libertador a quien seguir, sino un libertador que les sirviera a ellos, ¿no? Claro. Por otro lado, habían personas que no les importaba mucho eso, sino que les importaba poder tener alimento, poder tener un techo donde vivir. Muchos de los que estaban ahí querían emanciparse del yugo romano, pero también habían romanos, ¿no? Que tenían también sus propias necesidades y sus propias inquietudes. Seguramente muchas de ellas espirituales, ¿no? Seguramente espirituales. En fin, había una multitud muy variada, ¿no? Heterogénea. Y estaban todos esperando, expectantes de saber qué era lo que iba a decir Jesús. Y Jesús sabía que esto era así. Para nosotros hubiera sido una gran dificultad, ¿no, Dino? Decidir a quién hablarle, porque era muy probable que si le hablaba a un grupo iba a contrariar al otro, al resto, ¿no? Y en teoría de las grietas, el problema es que cuando le hablas a uno, separás a los otros o segregás a los otros. Entonces, las palabras tenían que estar mucho más que medidas. Exactamente. Pero Jesús no tenía ese problema porque él venía justamente a curar las heridas, a sanar las heridas, ¿no? A buscar la unidad, la unión entre las personas, ¿no? Las buenas relaciones entre las personas. Así que él tenía muy claro. Y lo que hizo fue contar una historia del sembrador, ¿no? Algo que todos conocían. Y una cosa notable de esa historia,
creo yo, la más notable frente a ese escenario, ¿no? A ese contexto que nos pareció encontrar, ¿no? En la lectura del pasaje, fue presentar a un sembrador que venía a traer semillas en forma abundante, en forma generosa y sin hacer distinción, Sí, sí. ¿no? de terreno. La semilla no era distinta y el sembrador tenía la misma habilidad en sembrar toda la semilla. Claro, ¿no? Y entonces lo que Jesús narró es que el sembrador echó semillas, desparramó semillas. A ver, vamos a leer otra vez. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y más adelante dice parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra, ¿no? O sea, este sembrador sembró en todos los terrenos, Sí, sí, sí. ¿no? Yo después estaba pensando, Dino, ¿no? Tal vez algo que sí habrá, que me llamó la atención a mí y que tal vez a algunos les habrá llamado la atención también, es que un sembrador experimentado trata de no tirar semilla en el camino, trata de no tirar semilla en un lugar donde sabe que no va a crecer porque está perdiendo su semilla. En cambio, este sembrador sembró en todos los terrenos. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Y Jesús le estaba contestando a toda la gente que estaba ahí lo que necesitaba escuchar. Que el Salvador, el Mesías, había venido para todos, no solo para un grupito, ni siquiera para la nación judía solamente, sino para, como le fue ofrecido a Abraham cuando fue llamado, fue enviado el Mesías para ser bendición a todas las naciones. Inclusive también para decir, bueno, el sembrado es el terreno, es como vos te autopercibas. No es que se siembra solamente a aquellos que, y se segrega a aquellos que uno sabe que no va a crecer esa semilla, a que no va a poblar la semilla de mensaje, sino que lo hizo con la intención de no marcar una diferencia entre un terreno y otro, ¿no? La idea era que sea todo igual, para todos igual. Sí, ¿no? Recordando el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16, que es muy conocido, Sí. entendemos entonces que el Padre amó al mundo de tal forma que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree, ¿no? O sea, la oferta de Dios es universal. Sí, y lo que dice también, para ir cerrando, ¿no? Ya estamos teniendo demasiado, es que el mensaje no a todos les va a llegar igual, no todos lo van a tomar de la misma manera, todo depende de qué decisión tomen con ese mensaje, porque ni siquiera cada uno de esos terrenos era, digamos, inamovible, sino que todo dependía de la decisión que iban a tomar ante ese mensaje. Claro, Jesús no está ubicando a nadie, no está encasillando a nadie, esa decisión la tomamos nosotros. ¿no? Los terrenos son decisiones. En todo caso, la oferta de Dios es abundante para todos. Abundante y para todos, ¿no? Entonces, por eso les digo, y esto es importante entenderlo, Dino, es tan importante que el Señor Jesús les observó a sus discípulos, le dice, mire, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender nada. No van a entender nada. Ahí teníamos a los fariseos, teníamos a los mismos discípulos cuando fueron a una aldea samaritana y no los dejaron entrar, ¿no? Si nosotros no entendemos que el beneficio, la oferta de Dios es para todos por igual, entonces vamos a tener lecturas muy distorsionadas de todas las enseñanzas bíblicas. Es así. ¿No? De todas las enseñanzas bíblicas. Entonces, eso es lo que hablábamos, Dino, en la última conversación. Bueno, y ahora pasamos a una parábola diferente, que es la de hoy, que está dentro del mismo contexto, ¿sí? Aparece solamente en el libro de Mateo, si yo mal no me acuerdo,
Exacto. Y habla sobre hace una separación entre el trigo y la cizaña. ¿Cómo es el contexto? Vamos a leer primero eh, el texto que habla de la parábola del trigo. Hago el contexto primero, ¿sí? Estaban todos todavía reunidos. Había hablado de la parábola del sembrador que estuviste hablando vos. Sí. Después habló No, sobre. inmediatamente después de la semana, Por de eso, acuerdo a este relato, aparece, sí, él relata la aparece de la cizaña. la tribu de la cizaña. Después se relata dos parábolas más. Y ahí para porque hay un cambio de escenas. ¿Sí? Vamos a leer los textos que están del 24 al 30, los versículos del 24 al 30 del capítulo 13 de Mateo. Dice, y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta es la lectura rápida, concisa, de estos 7 versículos primeros, que en el contexto estaban todos juntos. Vamos a hacer un comentario, ¿no es cierto? Que estuvimos charlando un rato antes con Gustavo, preparando este mensaje. Y hablamos con Gustavo de que esta parábola, Cristo después la explica en un pormenor con tal grado de detalle, que no hay lugar a dudas de qué significa cada elemento. Ahora, Cristo la explica cuando ya todos se habían ido, que también es un tema interesante. Y lo último que voy a decir antes que vos hagas el comentario, eh, dice en el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. A diferencia de la primera explicación, cuando él refiere la primera parábola, la parábola del sembrador, ellos le reconvienen diciéndole, ¿por qué les hablas en parábolas? Hablando como si fuera a terceros, como diciéndole, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Acá en este caso, habiéndole ya dicho, esta es la segunda parábola, y ya habían pasado dos más en todo esto cuando hace la contestación, asumieron que también esto venía para ellos también. Como decías vos, Gustavo, esta era hablar de esto, era general. Muchos probablemente se hayan ido, habiendo escuchado la parábola del trigo y la cizaña, sin saber a qué se referían esta parábola, porque la explicación no les llegó a ellos en forma directa. Nosotros lo vemos a partir del Evangelio, pero a los discípulos le explicó los pormenores en forma específica, ¿no es cierto? Sí, Dino. Primero, me gustaría comentar o destacar, ¿no?, que cuando Jesús inició el relato de esta parábola, a narrar esta parábola, inició de una forma en que se repiten algunas otras, ¿no?, parábolas y algunas otras declaraciones de Jesús. Sí. ¿No? Dice, comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante. ¿No? Entonces esto marca una diferencia con respecto a otras parábolas, a otras ilustraciones, porque nos está indicando que se está refiriendo a un asunto en concreto, ¿no? Cuando está hablando del reino, está hablando de un gobierno, está hablando de un gobierno y de cosas gobernadas, de gobernados y de gobernantes.
De manera que lo que está presentando Jesús acá, a ver, no es una doctrina de la vida espiritual, Exactamente. ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Sino que es una doctrina referida en este caso, y lo vamos a ver ahora con más claridad, referida a una situación en la que se encuentra el reino de los cielos, ¿no? Su reino, su creación, Así es. la creación de Dios, ¿no? Algo que está sucediendo dentro de sus dominios, bajo su dominio, que obviamente es indeseable, pero que es una realidad y está sucediendo, ¿no? Vamos a ver ahora más adelante que no sería una equivocación decir, nosotros no somos teólogos, ¿no? No. No sé si existe esta caracterización que nosotros vamos a compartir con ustedes, pero yo creo que no habría ningún error si decimos, ninguna equivocación si decimos que esta es una parábola apocalíptica. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Es una parábola apocalíptica. Una parábola que está hablando acerca de una situación que va a terminar de tal forma, ¿no? Y entonces, unos versículos después, ahí a partir del versículo 36, mejor dicho, del versículo 37, Jesús comienza a hablar, a explicarles qué significa cada elemento de esta parábola, de esta historia que les contó. Por eso, como vos decías, no hay lugar a otra interpretación. No, por supuesto que no. Nosotros podemos hacer, como de hecho se hace, podemos hacer algún uso de esta ilustración para aplicarla en otras cosas, ¿no? Y bueno, si tiene un sustento bíblico, no está mal. Y justamente lo que vos estás diciendo, esta es la primera de las 8 parábolas que figuran acá en Mateo 13, que dice, el reino de los cielos es semejante. Ahora, las otras que siguen, las otras 6 que siguen, o sea, 7 de las 8 parábolas, están hablando justamente de este gobierno. Y las asemejan a la levadura, a la semilla de mostaza, y a distintos elementos que aparecen acá, ¿sí? a la perla también, a los tesoros escondidos, y hablan de lo que sucede en el reino de los cielos. Esta, como decís vos, es muy claramente apocalíptica, escatológica, podríamos decir, es escatológica, sí, porque refiere a algo puntual que es el conflicto entre el bien y el mal. Exactamente. Y bueno, les decía que no hay manera de interpretar, ¿no? No hay margen para la lectura que podemos hacer de esta parábola. Porque Jesús mismo se encargó de dejarlo suficientemente claro. ¿No? Y entonces comienza a decir Jesús, ¿no? Versículo 37 del capítulo 13. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Claramente. Bueno, ahí ya no tenemos manera de poner otro sembrador. Con Daniel 7 sabemos que el Hijo del Hombre es el Mesías, así que... Exacto, el Mesías. Y recuerden, recuerden que esta explicación, Dino, sí, está después de un comentario que no es casual del evangelista, no es casual, que es lo que leímos al inicio, ¿no? Aquella profecía mesiánica del libro de los Salmos, que dice que el Mesías abrirá su boca en parábola. Hay muchas profecías mesiánicas que caracterizan al Mesías. Si el Mesías hacía esto, entonces estaba identificado con el Mesías. De hecho, y hago una digresión chiquitita, cuando Juan el Bautista iba a ser muerto, manda a sus discípulos, vos lo comentaste, no sé si fue la última vez que estuvimos o anteriormente. Sí, la vez anterior. Bueno, cuando le dice a Cristo, le van a preguntar si era este u otro que venía después de él, y él les dice, bueno, los cojos andan, los ciegos ven, bueno, y ahí hace una serie de... Este es parte de estos detalles que caracterizaban la identificación del Mesías. Claro, entonces
el evangelista está introduciendo, Jesús, él relata, o sea, registra el relato de la parábola, ¿no? Y entonces para el momento de la explicación de la parábola por parte de Jesús, él la introduce con esta aclaración. Está diciendo, miren, el Mesías estaba anunciado que iba a hablar en parábolas. Así es. ¿No? Iba a enseñar en parábolas. Y dice también, si nosotros leemos un poco más acerca de esta, en otros pasajes paralelos y del Antiguo Testamento, dice que era para anunciar verdades ocultas desde la fundación del mundo. Entonces, está muy claro que Jesús tenía en mente algo muy concreto cuando relató esta parábola. Entonces vamos a seguir leyendo, ¿no? Vale. Y tiene que ver, voy a adelantarme, tiene que ver con el origen del mal. Y tienen que ver con la existencia del mal, que es el título de nuestra conversación, ¿no? La existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué ¿no? existe el mal? ¿Por qué existe el mal? Jesús está refiriéndose a ese tema, está yendo hacia los inicios, que si ustedes leen un poquito, van a ver que ya en el capítulo 3 encontramos el conflicto, el inicio del conflicto entre el bien y el mal, acá en nuestra creación, en nuestra tierra, y nos damos cuenta que el misterio, esa verdad oculta desde la fundación del mundo, es la verdad acerca de Dios. Así es. ¿No? Que ha sido el móvil principal de la actividad del enemigo de Dios a través de los siglos. Así ¿no? es. Ocultar, deformar, desfigurar, tergiversar, difamar la verdad acerca del carácter de Dios. ¿no? Y esto es lo que ha generado un conflicto. Cristo vino, el Mesías vino para contrarrestar esta acción del enemigo de Dios y entonces presentar la verdad acerca del carácter de Dios. ¿no? Y entonces con este pensamiento en mente podemos entender con mayor facilidad y con mayor claridad el propósito de esta parábola y claramente es la explicación que Jesús le dio. ¿no? Dice, bueno, volvemos a leer, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Primer elemento. Primero, el campo es el mundo. El mundo. La tierra es el mundo. Ya está un poco distinto de la caracterización que hizo de los terrenos en la parábola del sembrador. Porque no depende de la decisión, sino depende de la cantidad de gente que había. Todos eran. Está diciendo sin distinción de su decisión. Y esto va en correlación, en sintonía con lo que dice Juan 3:16. A todo aquel, todos. Claro, lo que Jesús está diciendo es que el frente de batalla, entre el bien y el epicentro del conflicto entre el bien y el mal es el mundo, nuestro mundo, ¿no? Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. O sea, podemos decir sin equivocarnos, como en algún momento también Jesús lo dice, que las cizañas son los hijos del diablo. Así es. ¿No? Hablando en términos espirituales, ¿no? Aquellos que obedecen, ¿no? Las sugerencias, las insinuaciones. O que aceptan el mensaje. O que aceptan más abiertamente el mensaje sí. del enemigo de Dios. ¿no? Exactamente. Y lo propagan. Y la ciega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. Así es. ¿no? Y entonces acá podemos detenernos un ratito, ¿no? Está hablando claramente, Dino, de la segunda venida. Totalmente. Jesús está hablando de la segunda venida. Porque después dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. que oiga. Y ahí, justamente lo que vos estás diciendo, se pueden vislumbrar otros pasajes que hablan de estas caracterizaciones y que hablan también de estos detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vos hablás, en el versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. Cuando habla del fin del siglo, Apocalipsis habla del fin del siglo cuando es la segunda venida de Cristo. Y los segadores son los ángeles. Y hay una referencia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 también, dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que es justamente lo que está hablando la parábola, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, que después ese mismo pasaje, en los siguientes 4 o 5 versículos, hablan del ángel mete la hoz para cegar, ¿sí? Para llevar a los hijos de Dios con él. Y ahí habla justamente del mismo pasaje sobre la venida del Hijo del Hombre. También tenemos un pasaje que habla algo similar y que tiene una referencia bastante directa con esto, que es en Mateo 24, 29 y 30, que lo habías comentado vos. Yo lo leo y vos lo comentás. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y gran gloria. Y aquí habla directamente de la segunda venida de Cristo. Sí, esto está relacionado con la profecía de Daniel 7. Así es. Y también está relacionado con Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Así es. ¿No? Que habla de la señal del Hijo del Hombre, que habla del Hijo del Hombre en una nube regresando. ¿No? Exactamente. De manera que el Señor Jesús lo que está haciendo es, en esta parábola de la cizaña, y el trigo y la cizaña, está presentándonos la realidad que está viviendo el reino de los cielos. Está viviendo en medio de un conflicto. ¿Un conflicto entre quién? Entre el trigo y la cizaña. El trigo son los hijos de Dios, y la cizaña son los hijos del enemigo de Dios, ¿no? Que es Satanás. Pero también nos está diciendo, y esto es lo que está ocurriendo en el mundo hoy, generalmente los que formamos parte de alguna religión cristiana, relacionamos esto, asociamos esto lo acotamos mucho, ¿no? y lo aplicamos a nuestra religión, al conflicto de la fe y la no fe, ¿no? Este tipo de cosas. Y sí. Es aplicable, pero el Señor Jesús está hablando de algo mucho más grande. Está hablando del mundo. Es más, en el original, la palabra mundo, que está en el versículo 38, dice cosmos. Y ahí cuando dice cosmos, no soy un profesional sobre las lenguas, pero habla de todo el universo, es el conflicto cósmico. Claro, entonces no se está refiriendo a una situación eclesiástica o de alguna agrupación religiosa solamente. No. Puede suceder, claro, por supuesto, porque forma parte de todo esto, pero el Señor Jesús está hablando de algo mucho más amplio, está hablando de algo mucho más grande, está hablando del conflicto universal entre el bien y el mal. Y nos está diciendo que el frente de ese conflicto, el frente de batalla de ese conflicto es nuestro mundo. Y que nosotros somos o soldados de un lado o soldados del otro. No hay terreno neutral. Alguien puede decir, eso a mí no me interesa, yo no formo parte de nada. Bueno, es cierto, uno puede decir lo que quiera. Pero Dios está diciendo que no es así. Sí, también dice
que conmigo no junta, desparrama, ¿no? El Señor Jesús está diciendo, mira, puede parecerte que eres neutral, que no te interesa, que eres ajeno, que es pelea de otro. Sí. Puede parecerte y puedes entenderlo así, puedes comportarte pensando que es así. Pero no es así. O estás de un lado o estás del otro. O eres trigo o eres cizaña. Y esto es aplicable en todos los órdenes de la vida, no solamente en el orden religioso, en el orden eclesiástico, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, puede recordar o identificar personas que siembran mal con su conducta, con sus palabras, con su silencio, con sus actitudes, con su gesto, permitir que otro lo haga, con sus órdenes, con el uso que hacen de sus atributos como gobernantes, como lo que sea, como empresarios, como en cualquier orden de la vida, sea muy grande y muy notorio o sea pequeño y casi invisible. Existen individuos que tienen inclinación hacia el daño, hacia el mal, y existe que su conducta, no estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de su actuar. Y existen personas que al contrario lo que hacen es buscar el bien, no es que son perfectas, sino que la tendencia de sus acciones, de su vida, de sus decisiones, de sus palabras, ¿no? de la forma como se relacionan, es hacia el bien. Son inclinados hacia el bien. Y eso es lo que está diciendo acá el Señor Jesús. Hay solamente trigo o cizaña. No hay otra semilla. O hay trigo o hay cizaña. Sí, cuando nosotros decimos, bueno, yo soy neutro, podemos decir que no se distingue. Pero que existe una polaridad, existe sí o sí. Esa polaridad existe. Por más que pareciera como que no se distingue, en algún día se va a distinguir mucho más. Y los que no son hijos de Dios... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién establece quién es trigo y quién es cizaña? Es uno mismo. Yo establezco si soy trigo o soy cizaña. Uno mismo. Yo decido si actúo de acuerdo a los dictados de mi conciencia, que es el Espíritu Santo, o actúo en contra de esas indicaciones, ¿no? Favoreciendo mis inclinaciones naturales. Tal cual. ¿No? Entonces, existe esta realidad que puede ser invisible en algunos casos, ¿no? Difícil de identificar. Así es. Pero lo que está haciendo el Señor Jesús diciendo, miren, ojo que existe, es así, No se crean que existe neutralidad, no se crean que existe yo no tengo nada que ver con eso. No. O eres trigo o eres cizaña. Y entonces, además de decirnos que es así, que nosotros decidimos si somos trigo o si somos cizaña, nos dice qué le va a pasar al trigo y qué le va a pasar a la cizaña. Tal cual. Sí, ¿no? sí. Y entonces nos dice, bueno, miren, el destino de la cizaña es el fuego. Ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de qué representa el fuego, ¿no? Y el destino del trigo es ser recogido en mi granero. Dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Claro, yo estaba leyendo otra. Hay una parte anterior que dice que los segadores son los ángeles. Sí. ¿No es cierto? Que ahí habla sobre la distinción. ¿Quién va a cegar a cada uno? Entonces ahí te habla justamente que el Hijo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hacen una doble toma porque unos tienen un destino y otros tienen otro destino. De hecho, por ejemplo, el versículo 43 cuando dice entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre y el que tiene oídos para oír, oiga, hace referencia también, lo podemos encontrar
en Daniel 12:3. Al libro del profeta Daniel. Al libro del profeta Daniel, que dice en el versículo 3 del capítulo 12: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Es interesante porque ahí habla de dos cosas. Cuando habla de fuego, habla de destrucción, y eso lo podemos ver en una síntesis en el juicio de las naciones, cuando Mateo 25:41 dice que van a ir al fuego preparado para Satanás y sus ángeles desde la fundación del mundo. Y por otro lado, dice acá que los que practiquen la justicia, ¿sí?, los que sean tomados para justicia, van a tener una vida eterna, a perpetuidad, dice. A perpetua eternidad. Exactamente. A perpetua eternidad. Entonces, Dino, esta parábola de Jesús es muy importante porque nos está mostrando con claridad. No hay manera de otra no hay margen para interpretar una cosa distinta. No. Porque es tan importante que el Señor Jesús se tomó el cuidado de decir, bueno, miren, la parábola significa esto significa esto significa esto significa esto y esto y esto. Así es. No hay manera de otra lectura. O sea, podemos hacer otra lectura si queremos, pero estaríamos contrariando. Estaríamos contrariando. Podemos aplicarla a otras cuestiones, como decías vos, de la vida, de la situación de la misma iglesia, que sufre los conflictos, el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos, el conflicto del bien y el mal, se sufre dentro de las iglesias, no es que se sufre a otro lado, no es que todos los que van a la iglesia son santos y que son todos buenos. Claro. Como dicen las viejas lenguas, dice, siempre que hay uno sentado en la iglesia tenés al angelito de un lado y al demonio del otro. Es una clara representación de lo que sucede, los pensamientos, las personas que se mueven, las formas que hablan, las formas que se refieren, y eso todo hace a que escuchamos las voces de los dos lados, ¿no? Sí, yo puedo aprovechar, digamos, en un mensaje, una enseñanza de Jesús y hacerle una aplicación secundaria. Totalmente. ¿No? Una aplicación secundaria siempre y cuando esté de acuerdo con todo lo que está establecido en la palabra. Pero estoy en la obligación de aclarar que estoy haciendo una aplicación secundaria. Por supuesto. Y no usar esa enseñanza de Jesús, que tenía un propósito definido, que tenía una aplicación definida, que tenía una explicación definida, obviar eso y entonces usarla para sostener alguna otra enseñanza que puede ser válida, pero que es secundaria. De hecho, fíjate secundaria. Que las referencias que hicimos en paralelo de algunos pasajes de esta parábola son pasajes que son apocalípticos. Tanto Daniel capítulo 12, como de Apocalipsis, como de Mateo 24, que son pasajes apocalípticos, ¿sí? Hay toda una literatura apocalíptica que no solamente se centra en Apocalipsis, la lectura apocalíptica también se centra en los capítulos del 7 al 12 de Daniel, Mateo 24-25, Mateo 13, Zacarías capítulo 4, hay el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, hay muchos pasajes que son del tipo escatológico, apocalíptico, que es parte de esa literatura, que habla sobre lo que va a venir, habla sobre las intenciones finales del Señor para nosotros, para los que hayamos creído en Él. Sí, no sé cuánto tiempo nos queda, no alcanzo a ver. Creo que estamos en 15 minutos faltan, pero bueno, podemos... Hay algo más que me gustaría comentar, que aunque Jesús no lo explica, está claramente establecido en la parábola, ¿no? En la parábola, en el relato inicial. Dice, que los siervos fueron los que sembraron el trigo, ¿no? Y en un momento van y le dicen al dueño del campo, ¿no? Acá en el versículo 27 habla como el padre de familia. Seguramente Jesús, cuando identificó al padre de familia, estaba hablando de su padre. Exactamente. ¿No? Él era el sembrador,
su padre era el padre de familia del relato. Sí, sí, sí. Y es alentador la respuesta que el padre le da a los siervos cuando le dicen: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿No? Y el padre dice: no, 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 todavía no. Tenemos que asegurarnos bien qué es trigo y qué es cizaña. Sí. Y ahí habla de la justicia. Y además de la justicia, habla de la paciencia, de la disposición del Padre de darnos un tiempo para reflexionar, para darnos cuenta, para tomar la decisión correcta, para colocarnos del lado que va a tener un buen final. Habla de la misericordia, como dice Pedro. Habla de la misericordia, habla de la paciencia, ¿no? Y habla de el deseo del Padre, sí, ¿no? De no causar un daño que sea innecesario. No, y también habla también de la identificación del problema, que todos estamos convencidos de la identificación del problema, que ese que parece trigo pero en realidad es cizaña, o aquel que parece cizaña pero en realidad es trigo. Entonces ahí está también un tema de identificación. Todos tenemos que estar convencidos de que la acción de Dios es justa, porque algún día vamos a evaluar eso también. Claro. Dicen: yo no conozco la planta de trigo en persona ni la planta de cizaña, sí, ¿no? La he visto en alguna foto, algunas sí, sí, imágenes, sí, sí. Pero si alguno conoce, y los comentarios, ¿no?, que hacen algunos estudiosos y que se fijan en esos detalles que han investigado, parece ser que cuando están creciendo apenas, tanto la planta de trigo como la de cizaña son muy parecidas. O sea, es difícil distinguir entre una y otra, ¿no? Por eso el padre les dice: no, 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 todavía no. Ustedes no están seguros cuál es trigo o cuál es cizaña. Dejemos que crezca para ver con claridad cuál es una y cuál es la otra. Y eso nos deja otra, que vos mencionabas hace un momento, ¿no?, acerca de la justicia. La diferencia entre la justicia divina y la justicia humana. Claro. Porque nosotros, con mucha seguridad, a veces nos atrevemos a decidir quién es trigo y quién es cizaña. Terrible, ¿no? No solamente en el ámbito eclesiástico, ¿no? Religioso, sino en cualquier otro ámbito. Vivimos condenando personas. Vivimos diciendo, decidiendo quién es culpable y quién es inocente, ¿no? Ahora, lo más interesante de esto, y lo importante que debemos tomar en cuenta, es que nosotros sí podemos saber si nosotros somos trigo o si somos cizaña. Tenemos que trabajar en nuestra relación con el Señor. Pero no podemos saber de los demás si es trigo o es cizaña. Por eso el Padre, el Señor Jesús nos advierte: ojo, no se pongan ustedes a decidir si el otro es trigo o es cizaña. Claro. Tu tarea no es decidir quién. Esa es la tarea del segador. Esa es la tarea de los ángeles al final. Claro. Tu tarea es decidir si tú vas a ser trigo o vas a ser cizaña. Y esto es un mensaje para todos. Es un mensaje universal. Es para cada ser humano. Cada uno de nosotros decidimos y sabemos, contrastándonos con la voluntad de Dios, si somos trigo o si somos cizaña, si queremos ser trigo o si queremos ser cizaña. De hecho, si la duda a veces viene, dice: seré justificado, a veces pasa, ¿no? Seré salvo. Seré salvo. Bueno, eso pasa también porque nosotros aplicamos la justicia del hombre a nosotros mismos. Y nosotros no nos perdonamos también. Y ahí pasa también el tema. No entendemos la misericordia infinita de Dios, ¿sí? Que mientras nosotros procedamos al arrepentimiento, en ese arrepentimiento todo es justificado por el Señor, no por los hombres. Porque ni siquiera yo soy capaz de justificarme a mí mismo en algunos casos. No, pero lo que el Señor está diciendo no te...
la categorización como trigo o cizaña no tiene que ver, no tiene que ver con algo que está en mí, sino a quién yo elijo. Exactamente. A quién yo elijo como padre, ¿no? Porque, fíjense, nuevamente el Señor dice, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Yo no puedo volverme, yo no tengo la potestad de volverme trigo o cizaña, pero sí tengo la potestad de elegir a quién seguir, de quién ser hijo, a quién aceptar como padre, como mi tutor. De sembrador. Como mi tutor, como aquel que dirige mi vida. Eso sí puedo hacerlo. Totalmente. Y está relacionado con el libre albedrío. Yo decido la voluntad de quién hago. Si hago la voluntad de Dios, si sigo la voluntad de Dios, o si sigo otra voluntad, la mía o la de cualquier otro, ¿no? Entonces, lo que está explicando Jesús acá no es que, porque si estudiamos, ya lo hemos conversado varias veces, ¿no? En diferentes temas, que nosotros no tenemos la potestad para volvernos buenos, ya somos malos por naturaleza, pero sí podemos elegir si somos hijos del sembrador o si somos hijos del sembrador del trigo o si somos hijos del sembrador de la cizaña. Eso sí podemos hacer. Así es. Bueno, igual tenemos 8 minutos, pero si vos querés ir redondeando está bien, y si no, bueno, Sí, un poco volver sobre el inicio, ¿no? Sobre el inicio de aquello que señala el Salmo 78, ¿no? El mensaje bíblico tiene como tema principal el carácter de Dios. Así es. ¿No? El carácter de Dios. ¿Por qué tiene como tema principal el carácter de Dios? Porque lo que está puesto en discusión es justamente el carácter de Dios. Lo que Satanás puso en tela de juicio es el carácter de Dios ahí en el árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿no? Entonces, si nosotros queremos queremos darle una explicación al mal, ¿por qué existe el mal? Bueno, el mal existe porque Satanás, Lucifer en su momento, le planteó a nuestros primeros padres una duda acerca del carácter de Dios, y nuestros primeros padres la aceptaron. Y por herencia nosotros, por naturaleza nosotros, tenemos duda acerca del verdadero carácter de Dios. Dudamos acerca de su bondad, dudamos acerca de su justicia, dudamos acerca de su existencia, ¿no? Entonces, de su naturaleza. Entonces, lo que está planteado, otro de los temas importantes que está planteado en la Biblia es ese conflicto entre el bien y el mal que gira en torno al carácter de Dios. Así es. Y es importante para nosotros, algo que Jesús nos está diciendo entre líneas, ¿no? En esta parábola que acabamos de leer, es que nosotros debemos poner empeño en indagar acerca de la verdad de Dios. Porque en la medida que nosotros seamos engañados acerca de Dios, es muy probable, existen muchas probabilidades de que terminemos siendo hijos del enemigo. Exactamente. Pero si nosotros indagamos en la palabra de Dios y somos inspirados, somos iluminados por su Espíritu y comenzamos a encontrar la verdad acerca de Dios en su palabra, que es su autorrevelación, entonces va a ser para nosotros un camino más llano tomar la decisión en favor en la dirección de ser hijos de Dios y aceptarlo como nuestro Señor, ¿no? Así es. Entonces, esto tiene que llamarnos a nosotros la atención y hacernos entender que necesitamos dedicar tiempo y esfuerzo porque se trata de nuestra vida eterna, se trata de nuestro destino eterno. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del obispo, no es responsabilidad del Santo Padre, no es responsabilidad del líder religioso de nuestra confesión, de nuestra creencia, de nuestra iglesia. Es nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos, hijos de quién ser.
Ahora, esa decisión va a tener que ver con el conocimiento que tengamos de uno y de otro. Exactamente. La Biblia es la revelación de Dios. Busquemos información, busquemos acerca de Dios, saber acerca de Dios, para que podamos hacer la elección correcta y podamos decidir por Dios y no por el enemigo de Dios, porque de acuerdo al relato de Jesús de esta parábola, los enemigos de Dios no tienen futuro. Así es. Bueno, vamos a terminar aquí en el día de hoy. Lo próximo encuentro, seguramente, esperemos sea por streaming, en directo. Así que bueno, vamos a tener un tema también relacionado con las parábolas. Todavía tenemos que determinar cuál es la parábola que vamos a trabajar, pero más o menos tenemos una línea de trabajo en función a una construcción literaria que tenemos. Y bueno, vamos a trabajar sobre eso. Vamos a cerrar con una oración en este momento, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estas enseñanzas que pones cada día en nuestras manos para que podamos decidir acerca de si seguirte, Señor, o no seguirte. Te pedimos tu guía, tu fundamento, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguirte siempre. Y también, Señor, a conocer cada día más acerca de tu propósito, de tu carácter. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos y que tengan un buen sábado.